Tenemos al debate. Señorías, ruego silencio para comenzar el debate y la debida atención a quien en este caso nos va a dirigir la palabra, al señor Curbelo. Cuando quiera, señor Curbelo. Ruego silencio también arriba, por favor, porque si no es imposible dar comienzo a la sesión. Muchas gracias. Señora Presidenta, señor Presidente del Gobierno, miembros del Ejecutivo, señorías, señoras y señores, saludos cordiales a los que nos acompañan y bienvenidos a todos a un debate interesante, un debate apasionante para Canarias en los próximos años, aunque sé que, lógicamente, estamos debatiendo de este primer año de legislatura, de la novena legislatura del debate del Estado de la Nacionalidad Canaria. Sabemos que somos la voz de un pueblo de la ultraperiferia, somos la voz de un pueblo europeo. Y no puedo comenzar mis palabras sin manifestar nuestro dolor y nuestra repulsa por los últimos asesinatos terroristas cometidos en el corazón de Europa y Asia. Europa no está siendo fuerte ni eficaz en la lucha contra el terrorismo. Y una de las propuestas de resolución de este debate va a ser un pronunciamiento, si fuera posible, unánime de todos los representantes del pueblo de Canarias, condenando la violencia terrorista y mostrando nuestra solidaridad tanto al pueblo belga como al pakistaní e iraquí. Y independientemente del minuto de silencio que ayer tuvimos en esta Cámara, anuncio desde ahora que esta será una de las propuestas de resolución que mi grupo va a presentar a esta Cámara. Pero hoy nos toca hablar de los asuntos locales, del estado de la nacionalidad canaria y de nuestro gran país. Celebramos este debate, señorías, sobre el estado de la nacionalidad canaria en momentos de incertidumbre, momentos en los que la idea misma del Estado democrático que se construyó en el 78, está siendo puesta en cuestión. Existe una nueva antipolítica que se ha aliado con las viejas ambiciones nacionalistas que aspiran a ser Estados dentro del Estado. Y este es un problema que es de actualidad. Seguimos en la misma España, a pesar de todo, en la España invertebrada de Ortega, la misma de hace un siglo. Nuevos tiempos, viejos conflictos, ese es el panorama. Una persona es una mezcla de las cosas, de lo que uno mismo cree que es, lo que los demás creen que es y lo que realmente es. Y estas son las tres visiones juntas que se superponen para ver una aproximación la más acertada de lo que uno realmente es. Debatir sobre la situación de Canarias, por tanto, no es hablar solo de nosotros mismos. Hay que analizar la situación de Canarias como un territorio singular del Estado español y en cómo se nos ve desde los poderes centrales del Estado. Y hay que hacer balance de la crisis del modelo en que vivimos, pero también hay que reflexionar sobre cómo está Canarias en relación consigo misma. Hay que hablar de cómo están nuestras relaciones con un Estado en crisis, hablar de cómo nos puede afectar la crisis del Estado y analizar finalmente de qué podemos arreglar por nosotros mismos. Quiero abordar en primer lugar la situación de Canarias con respecto al Estado. El gobierno que usted preside, señor Clavijo, heredó 4 años complicados, 4 años de grandes reformas económicas y fiscales de un gobierno de España que aplicó con su mayoría y mano dura, diría yo, sobre las clases medias y autónomas y pymes esa política. El actual gobierno de la nación fue un instrumento terapéutico de una Unión Europea que descargó la furia fiscal del norte sobre los países del sur. Para Canarias fueron 4 años de injusticia reiterada y de discriminación. Y saben que la peor medicina es la que se aplica a todos los enfermos por igual, aunque tengan diferentes cuerpos y distintas enfermedades. Esa es la que algunos también quieren aplicar en Canarias y no se dan cuenta de la realidad de nuestras islas.
Durante 4 largos años el Gobierno de España consideró a Canarias como si fuera una más de las comunidades autónomas peninsulares y desmontó sistemáticamente los convenios especiales sobre los que descansaba una financiación complementaria para compensar la lejanía y la insularidad del archipiélago. Eso fue lo que se encontró este Parlamento y ese era el escenario en donde se produjo la investidura de su Gobierno. Y usted, señor Clavijo, vino a esta casa en su investidura citando a San Agustín. Decía, los tiempos son cuales somos nosotros, efectivamente. O lo que es lo mismo, que son los hombres y mujeres los que pueden crear su propio destino. Déjeme recordarle lo que usted mismo reconocía en su discurso de investidura, que la situación de nuestras islas no era buena, que en Canarias hacía falta cambios valientes, ya que las cifras eran muy preocupantes. Señor Clavijo, es verdad que las cifras continúan, algunas de ellas siendo preocupantes. Este Parlamento, y cito textualmente lo que le dije, celebra sesión en una tierra donde casi 250.000 de personas están inscritas sin esperanza en las oficinas del paro. Una tierra donde la población en riesgo de pobreza se eleva en aquel momento a 700.000 personas aproximadamente, que es como imaginar a la población de toda una isla como Gran Canaria al borde del desamparo. Ahí afuera, decía, hay 60.000 hogares, 60.000 familias que no tienen ingresos y el 7% de la población de estas islas no vive, sobrevive en una sociedad que no ha sabido darles ninguna oportunidad. ¿Ha cambiado algo, señorías? ¿Ha cambiado Canarias? Ya sé que 9 meses es poco tiempo, pero es realmente casi una parte del tiempo que tiene el Gobierno de esta tierra para resolver sus problemas y ayudar a los ciudadanos. Y el balance de este primer año, señor presidente, hay luces y sombras. Seguimos hablando de unas islas con una tasa de paro excepcional e insostenible que se aproxima al 28% de la población activa. Más de 1 de cada 4 trabajadores está en paro. 1 de cada 2 jóvenes menores de 25 años está sin trabajo y 1 de cada 3 parados no cobra ninguna prestación. Los recortes realizados sobre las áreas básicas como la sanidad y la educación han deteriorado la prestación de servicios fundamentales para la ciudadanía. Hemos perdido, o mejor dicho, se nos ha quitado a nuestro archipiélago más de 700 millones cada año dentro del sistema de financiación ordinaria del Estado, condenando a esta comunidad autónoma a ser la peor financiada del Estado español. Y han sido los propios canarios, con su sacrificio fiscal, los que han tenido que compensar en parte esta pérdida de recursos provenientes del Estado, no sin dejar de valorar positivamente la solidaridad de los cabildos canarios y los ayuntamientos canarios, que cuando se subieron los tipos impositivos mostramos la solidaridad para atender a esos servicios básicos. Por tanto, las políticas sociales que este nuevo Gobierno está intentando reforzar y de las que ya hablaré un poco más adelante, tienen que atender a un auténtico ejército de víctimas de los recortes y de la crisis. Seguimos teniendo a más de 370.000 personas bajo el umbral de la pobreza, como han denunciado diversas ONG en Canarias. La desigualdad ha aumentado de forma imparable durante estos años de crisis. Los salarios de los canarios se encuentran a la cola de España. La tasa de pobreza es del 27,6 frente al 22,2 de la media nacional y la tasa de paro está 6 puntos por encima de la media nacional. Todo esto hace que el precio de la cesta de la compra esté entre las más caras del Estado, contribuyendo así indudablemente a empobrecer aún más a las familias. Esta es la realidad de Canarias. Este es el paisaje que todavía en esta tierra, señor presidente, tenemos. Y esa foto la debemos tener presente en cada intervención, en cada medida, en cada reflexión que hagamos sobre la realidad presente y futuro de nuestra tierra. Y digo esto porque con respecto a la ley del suelo hoy se recogen firmas y ayer decíamos que es el impedimento para que la inversión privada llegue y que empecemos a salir de esa realidad. Es que tenemos que tener las cosas claras, porque si no finalmente podemos
equivocarnos y contradecirlo. Su gobierno, señor presidente, se enfrentaba al reto de restaurar las relaciones con el Estado, de defender un sistema de financiación más justo y solidario con Canarias y de continuar con el proceso de anclar los fueros de Canarias, nuestro régimen económico y fiscal, a la Constitución, para que en Madrid se empiece a entender que no se trata de un privilegio, sino de la forma en que históricamente se ha atendido a la compensación de la ultraperiferia de este archipiélago. Usted lo ha reconocido en el debate de ayer y me dará usted también la razón en que en este terreno aún hemos dado pasos, pero pasos esperanzadores, pero claramente insuficientes. Es verdad que han logrado ustedes completar la sesión del ITE, del que ya se había conseguido la mitad con el gobierno socialista de Zapatero, y que eso supondrán 160 millones más al año para que Canarias pueda disponer de ellos. Ha sido un primer gran acuerdo y de cuyas consecuencias también hablaré después. Ha sido solo una batalla ganada, no la guerra, porque lo que Canarias necesita realmente es un acuerdo marco que establezca las suficientes garantías de los derechos inalienables de un pueblo alejado del continente europeo al que social y políticamente pertenecemos. De ahí la importancia que yo le doy a la petición del presidente del Gobierno de ir todos a una en esta materia y de sumar complicidades con otras comunidades autónomas, porque el panorama general va a ser complicado. No podemos seguir al albur de los caprichos arbitrarios de los gobiernos de turno, del que estaba o del que venga, que no sabemos todavía cuál es, pero del que venga. Y esa es la guerra que tenemos que ganar. No hay otra, ni hay ninguna más importante. Esa es la que hay que ganar. Cuente con el apoyo, señor presidente, de nuestro grupo parlamentario. Los ciudadanos de Canarias vivimos con mayor intranquilidad que el resto del Estado estos momentos de provisionalidad y de confusión de las instituciones españolas. Hablar de la agenda canaria en medio del choque de trenes, de las tensiones territoriales y partidistas que sacuden las Cortes, es como quien intenta hablar en voz baja en la mitad de una monumental pelea de taberna y quieren que le escuchen. Es muy complicado. Y sin embargo esa es la tarea que tiene que hacer este Gobierno, señor Clavijo. Esto es lo que los tiempos demandan de ustedes y también de este Parlamento. Usted efectivamente pidió ayer diálogo y consenso. Nosotros vamos en ese camino. Este Gobierno ha cambiado el marco de relaciones con Madrid y eso hay que reconocérselo en su haber. Nosotros nos alegramos porque ese cambio de relaciones es bueno para Canarias. Lo dije en su momento, lo reitero hoy. Pero hay que situar este logro en el tiempo y en el espacio político. Se ha logrado un acuerdo postrero con el Gobierno saliente, pero ese mismo Gobierno ha iniciado un peligroso camino al imputar fondos del REF canario al Fondo de Competitividad creado para ayudar a las comunidades mal financiadas como Canarias. Hay nuevos partidos políticos cuyos dirigentes en Madrid consideran que el REF de Canarias es un conjunto de privilegios a extinguir. ¡Qué pena! Tal vez sea nuestra la culpa, porque no hemos podido o sabido explicar en qué va eso de los fueros canarios. Pero es una realidad que existe un enorme desconocimiento de las peculiaridades de Canarias y de nuestras dificultades. Es nuestra propia culpa, señorías, no haberlo explicado a la gente lo que significa la compensación del hecho insular y no haber defendido con mayor fuerza que el REF fuese un instrumento que no se pudiera burlar año tras año con las leyes del presupuesto a nivel del Estado. Me alegra su sinceridad al reconocer que no estamos en el mejor momento ni en el mejor clima para defender algo de lo que depende la vida de los canarios. Es una realidad. Y si a eso le sumamos los vientos egoístas de los territorios ricos que quieren más dinero para sí y menos en la caja común del Estado, pues nos encontraríamos en los próximos meses ciertamente difíciles, con muchas dificultades, señoría. Dibujado a grandes rasgos en el contexto de la situación de las islas en el Estado, quiero entrar en el asunto de nuestros propios males.
Ya lo cité cuando hablé de que este Parlamento era el retrato de una nueva realidad política y social de Canarias. Dije que la agrupación socialista Gomera venía humildemente a esta Cámara a trabajar por nuestra isla y por Canarias, porque la una no se podría entender sin la otra. Y le dije, señor presidente, que trazábamos una línea roja en lo que pensábamos que era el gran asunto de esta legislatura, el intento de acabar con el Pacto de Equilibrio de Canarias. Permítame, señorías, que cite expresamente lo que advertía a este respecto. Gracias a la sobrerepresentación de las islas más débiles, se ha contado con ellas y han tenido peso en las inversiones. Gracias a la discriminación positiva que se hizo por los fundadores de la autonomía, los habitantes de las islas menos pobladas hemos podido mejorar nuestras vidas. Pero existe ahora un nuevo discurso, que hay que darle más votos a los que ya tienen más votos. Las islas más pobladas quieren más poder en este Parlamento. Hay una frase de Carlos Marx que se suele citar con frecuencia, esa de que la historia se repite una vez como tragedia y otra vez como farsa. Se refería a otra de Hegel, que afirmaba que los grandes hechos de la historia aparecen siempre dos veces. Algunos de nosotros vamos a vivir esa experiencia, porque vamos a poderle contar a nuestros nietos que vivimos el momento histórico de la construcción de Canarias después de la tragedia de la dictadura, y que vimos cómo se edificaba la democracia basada en la solidaridad. Y vamos a poderles también contarles que volvimos a vivir un segundo momento histórico en el que algunos, ya como farsa, intentaron repetir esa construcción, pero esta vez sin usar el hormigón de la solidaridad, sino el disolvente del egoísmo. Se olvidan de la solidaridad y se aferran al egoísmo, porque es un hecho que las fuerzas que quieren hacer una refundación de Canarias se han puesto en marcha. En esta Cámara se ha creado una comisión para el estudio del sistema electoral canario, que es la primera pieza de relojería de quienes pretenden romper el pacto histórico y cambiar el fuero de Canarias. Pero como no hay acción sin reacción, a lo largo de este año, los diputados de las Islas Menores hemos ido tomando conciencia de la gravedad de lo que se pretende y hemos percibido la importancia de mantener un sistema de justicia y equilibrio en nuestra tierra. Que sirvan mis palabras como aviso de navegantes para quienes tienen la tentación de dinamitar el gran pacto social y político de Canarias. No les va a salir gratis. Yo soy uno más de los muchos diputados de esta Cámara que, llegado el momento, no van a permitir que los poderosos vuelvan a postergar a los más desfavorecidos. No cometan, señorías, otro gran error como el que se produjo en los topes electorales, porque esos topes no fueron ni surgieron de la nada, ni se inventaron solos, ni amanecieron una mañana en este Parlamento como si fuera una nueva clase de rocío. No, señorías, los topes fueron creados y aprobados por buena parte de los partidos políticos que hoy se sientan aquí. Por los partidos políticos que decidieron situar una barrera en el 6% de los votos regionales y el 30% de los insulares para entrar en esta Cámara. Eso que hoy es visto como algo antidemocrático, lo aprobaron algunos de los presentes y es necesario derogarlo cuanto antes. Pero no vuelvan a cometer el mismo error rompiendo el sistema de equilibrio sobre el que está fundada Canarias, porque eso sería como volver a colocar unos topes imposibles de superar en las islas menos pobladas. Eso sería romper los equilibrios y la igualdad de Canarias. En este primer año, como ya dije antes, hemos logrado cambiar el espíritu del enfrentamiento por el de diálogo. Enhorabuena. Y también desbloquear el segundo tramo del ITE que se abonaba a la Hacienda del Estado. Ese es un logro, indudablemente, que debemos reconocerle y aplaudirle a su gobierno, señor presidente. Es verdad que cuando usted planteó a modo de propuesta repartir esos fondos extraordinarios en base a la triple paridad, casi se lo comen. En cierta manera, me siento responsable, porque se lo pedí yo personalmente, recuerde usted, en una reunión entre el Gobierno y la FECAI. Y qué curioso que a todos en aquel momento les pareció bien.
Después dieron aquí un instrumento para hacer política, no para hacer política constructiva de inversión productiva para el empleo y demás en las islas, sino para hacer política, para destacarse los partidos políticos sin darle la importancia que tiene. Siga en la misma dirección, señor presidente del Gobierno, que va en la dirección acertada, porque es difícil que usted se equivoque cuando lo admiten la inmensa mayoría de los ayuntamientos de Canarias, la FECAN, la FECAI, los sindicatos, los empresarios, todos. Y que haya alguna voz discrepante, ¿por qué? Por mero interés político, no porque tengan interés para los ciudadanos de esta tierra. ¿Saben ustedes, señorías, lo que es progresividad fiscal? Es un principio tributario aceptado por casi todas las democracias modernas, por el que aquellos que tienen más renta o más patrimonio deben pagar más que quienes tienen menos. Es decir, que los más ricos deben aportar más porcentaje de su riqueza para ayudar a sostener el gasto público. Se discrimina a los que tienen más en favor de los que tienen menos. ¿Saben ustedes lo que dicen? Yo lo voy a llamar la derecha, aunque estén sentados en la izquierda, yo lo voy a llamar la derecha. ¿Saben lo que dicen? Que eso no es justo. Es decir, que los que tienen más paguen igual que los que tienen menos. Eso es lo que se pretende. Eso es para nosotros inaceptable. Una forma de ser solidario es que las rentas más altas paguen más para que los poderes públicos procedan a la redistribución de la riqueza de forma más proporcional a las necesidades. Esto es lo que se quiere cambiar en Canarias. Quienes defienden aquí que haya más dinero para quienes más tienen, quienes defienden más inversiones para las islas más pobladas y con más infraestructura y se niegan a discriminar en favor de los más desfavorecidos, los más pobres y menos poblados, yo digo aquí y ahora que esos están defendiendo un discurso de derecha, de egoísmo y de insolidaridad. Se llamen como se llamen y militen en el partido que militen. Los fondos del ITE finalmente se van a disponer de un plan de desarrollo dirigido a crear empleo y a aumentar el crecimiento económico, hechos sobre la base de colaboración indudablemente de los cabildos y ayuntamientos canarios con todas las obras y proyectos presentados que sean finalmente seleccionados y después, señor presidente, de que usted haga público el decreto que el Gobierno tiene previsto sacar para ese fin. Es el mismo espíritu que parece presidir el anteproyecto de ley del suelo que hemos conocido y que en breve trataremos en esta Cámara. Es una ley que parece y pretende cambiar Canarias, y yo estoy seguro que lo va a hacer. Y me gustaría que del mismo modo que dos grupos políticos, el Partido Popular y la Agrupación Socialista Gomera, le pidió al presidente del Gobierno que se reunieran si tienen interés para explicarle el contenido de la ley, háganlo antes de recoger firmas, como me consta que están recogiendo hoy. Háganlo y predispónganse a trabajar de forma positiva, no para diferenciarse y verse mediáticamente todos los días en los medios de comunicación. Eso no sirve nada. Eso no resuelve ningún problema a los canarios. Este va a ser un anteproyecto, señor presidente, este va a ser un anteproyecto que requiere valentía. Yo sé que la tiene, pero es conveniente que la mantenga. No hacer caso a los cantos de sirena. Una comunidad autónoma con el 28% de paro de la población activa, que ahuyenta todas las inversiones privadas que llegan porque son incapaces de dar respuesta por lo encorsetado de las leyes del territorio y la maraña administrativa, y no es una buena ley. ¿Es que acaso algunos quieren poner en manos de los tecnócratas designados a dedo la toma de decisiones y anteponerlo ante los elegidos democráticamente de un cabildo o de un ayuntamiento? ¿Cómo le explican eso a algunos en esta Cámara? No tiene sentido. Hay que caminar, señor presidente, en esa dirección, y mi grupo va a intentar construir y ayudar a construir ese proyecto de ley que me parece interesante. Para nosotros, por tanto, la Agrupación Socialista Gomera, es una buena noticia que esta comunidad autónoma se comprenda a sí mismo. Lo valoré mucho ayer en su discurso, señor presidente, que se entienda en lo que realmente es un territorio formado por 8 realidades insulares. Es una propuesta valiente, democrática y adecuada a la realidad de Canarias y sus municipios,
que amplía la capacidad de cabildos y ayuntamientos para definir las estrategias y los modelos de crecimiento en cada una de las islas. No teman, no se va a romper ningún modelo en ninguna de las islas. ¿Por qué? ¿Es que van a perder de un día para otro la cabeza las corporaciones insulares y las locales? No va a haber, no teman ninguna de las cosas que están planteando. Pero, señor presidente, después de los aplausos y los elogios viene algún suspenso. He hablado de algunas luces de este primer año de su gobierno, pero también quiero hablar de alguna sombra. Aunque me consta que su intervención, cuando afirmaba que no quiere islas de primera y de segunda, estoy seguro que es así. Pero seguimos sin ver, señor presidente. Me preguntaban esta mañana en una radio, pero que cómo es posible que con el mundo idílico tan excepcional que viven los homeros esté pidiendo recursos de élite. No conocen, hay quienes no conocen la realidad de Canarias. Invito a todos a que se recorra cada uno su isla para que vean las necesidades reales que tienen los canarios de las islas pequeñas. Por tanto, seguimos sin ver, y digo esto para callar algunas voces, seguimos sin ver, señor presidente, esas políticas estructurales destinadas a favorecer el desarrollo de las islas menos pobladas y más pobres de Canarias, pero porque hemos pedido a su gobierno que se traiga a esta Cámara un estudio que ponga negro sobre blanco los costes visibles e invisibles de la doble insularidad, los sobrecostes que se producen como consecuencia del encarecimiento de la vida, el aislamiento en materia de transporte, la huida de empresas, el despoblamiento, y seguimos esperando conocer los resultados de ese cálculo que debe realizar el área económica de su gobierno. Porque cuando tengamos esos datos y se conozcan por parte de todos y los conozcan la ciudadanía, ya dejaremos de ese discurso, lo dejaremos a otro lado, porque no se sostiene, estoy completamente seguro. Agradezco, señor presidente, sus palabras de ayer cuando me menciona y decía, y leo textualmente, tuvo que venir a esta Cámara, referido a mí, a explicar y reconocer que la doble insularidad no es una simple incomodidad, es la dura realidad que viven miles de canarios. Tener que recordar algo tan básico, algo que para bien y para mal ha marcado nuestra historia como pueblo, que nos define, y que nos ha convertido en lo que somos, es francamente frustrante. Me alegra, señor presidente, que usted sea valiente. Sé que no es fácil, sea valiente. Nunca se lo escuché a ningún presidente de gobierno de esta comunidad autónoma hacer esta afirmación y con todas las consecuencias llevarlas a cabo. No es fácil, me alegra enormemente. Hemos solicitado que se legisle de forma especial de cara a estas realidades, tanto en materia de suelo como de turismo, de energía y de fomento del empleo. Y hemos presentado a esta Cámara una propuesta normativa para desarrollar lo dispuesto en el artículo 57 del Estatuto de Autonomía de Canarias para el desarrollo de un fondo de solidaridad interinsular como herramienta de solidaridad y para garantizar el equilibrio territorial. Esperemos, por cierto, que los partidos de esta Cámara apoyen el cumplimiento del Estatuto cuando ya ese proyecto de ley inicie el trámite parlamentario. Pero no soy muy optimista, porque lo cierto es que las islas menores nos encontramos con las islas capitalinas como Canarias se encuentra ante Madrid, hablando de actuar de aquí a allí, peleando una medida por un lado y luego por el otro otra, cuando lo que necesitamos es el marco estructural de medidas estables en las que se contemple el hecho tan sencillo como el que todos los canarios, todos, con independencia del sitio en el que vivan, en La Graciosa, La Gomera, El Hierro, La Palma o en cualquier lugar, tengan las mismas oportunidades y los mismos servicios, las mismas vías para prosperar y ser felices. Señora Noemí, seguimos teniendo, como decía al principio, demasiadas personas en situación de extrema dificultad, cuando no de pobreza. Hay que ser conscientes, señorías, que hay muchas personas y muchas familias que ya no aguantan más. Bien lo saben los que trabajamos en corporaciones locales y vemos todos los días la cara más amarga de la pobreza y el desempleo. La señora vicepresidenta del Gobierno ha puesto en marcha una nueva ley de servicios sociales, que por cierto hoy se está analizando en Gran Canaria por los cabildos canarios, que se va a llevar a cabo desde la participación y el consenso. Me alegra
Les escuché decir que el retraso es como consecuencia de la petición de participación de colectivos sociales. Me alegra. Hay que dar participación a las leyes para que sean duraderas. La felicito por esa iniciativa, señoría, pero le pido que acelere los plazos. Lo que más falta hace hoy es que se den prisa para atender a la gente que más lo necesita. Es necesario actuar con urgencia. De las más de 30.000 personas que en Canarias tienen derecho a percibir una ayuda debido a su grado de dependencia, solo algo menos de la mitad la están percibiendo realmente. Nos hacemos eco de las quejas del diputado del Común en esta materia. No puede ser que hayan personas que se mueran esperando una ayuda que nunca llega. En el 2015, ya se dijo ayer también, 1.492 solicitantes fueron fallecidos sin haber recibido respuesta. Eso tiene que ser duro para un gobierno y para todos, y sobre todo para las personas que lo sufren y lo viven. Y no puede ser que dejemos a nuestros mayores al final de su vida abandonados a su suerte o que les descarguen todo el peso de su atención sobre las familias que apenas pueden subsistir. Espero, además, señor presidente, señora vicepresidenta, en coherencia con lo que aquí representa la agrupación socialista Gomera, que esta futura ley tenga presente a la otra realidad de las islas no capitalinas. Y espero que el trabajo, a veces en solitario, que hacemos los cabildos y ayuntamientos de las islas más pobres, se vea reforzado con nuevas actuaciones de su gobierno canario, que sea capaz de percibir la compleja realidad de estas islas. Parece que no es lo que hemos visto en el plan de urgencia de Canarias. De San Sebastián de la Gomera se puede ver las costas del sur de Tenerife, señor Clavijo, pero le aseguro que no se puede llegar de un sitio al otro de un salto. Ni España se acaba en Cádiz, como le solemos recordar a los burócratas de Madrid, ni las islas acaban en las costas de las capitalinas, aunque parezca así de vez en cuando. Es necesario, señor presidente, que el plan de urgencia que ha elaborado su gobierno contemple alguna acción estructural que mejore la atención de los enfermos en la ultraperiferia de Canarias. Por ejemplo, no prevé instalar en las islas menores los servicios de diagnóstico temprano, que podría evitar a muchos pacientes y sus familias un desplazamiento innecesario a los centros de las islas capitalinas, ni contempla ampliar la plantilla de especialistas que ahora nos visitan de vez en cuando. Pero estoy seguro que no es el instrumento. Inclusive de especialistas que tienen contratos, no sé si se han mejorado en las últimas semanas, contratos de horas, inclusive de día. Las especialidades son imprescindibles, señor consejero, en las islas menores. Y lo sabe usted igual que yo, que le he hablado del traumatólogo. Van 3 meses y todavía no hay un traumatólogo permanente. Yo le sugiero al gobierno que establezca un protocolo para actuar con rapidez. Seguro que hay en los centros de referencia un traumatólogo, se puede desplazar en comisión de servicio, pero esto frustra y crea un problema general. Yo sé que usted tiene voluntad, pero a los funcionarios hay que de cuando en cuando empujarlos a que tomen la decisión y que se cumpla. Es de justicia que contemos con aquellas especialidades más necesitadas y que se piense en soluciones a la altura de los tiempos que vivimos, como el telediagnóstico o las videoconsultas. Apruebe ese protocolo, señor consejero. Señor presidente, hay que hacer mejoras en la evacuación y traslado de los pacientes a las islas periféricas. Intervenir para reducir las listas de espera. Es sorprendente, 80.000 canarios, de 2.100.000 y pico, 80.000 canarios que esperan hacer una intervención quirúrgica, una consulta especializada, una prueba diagnóstica. Aquí hay una tarea importante que hacer. En ningún lugar se dice que se tarda más tiempo en llegar desde Valle Gran Rey a San Sebastián que desde Madrid a Toledo. Pero esa es una realidad que solo se contempla cuando se padece y se vive en una isla como La Gomera. La Gomera no dispone de una ambulancia medicalizada. Ayer estuve intentando, señor consejero, buscar un especialista que me explicara un poco, porque sé que las ambulancias especializadas son muy costosas. Pero miren, La Gomera necesita una ambulancia especializada. Una de las propuestas de resolución que voy a plantear es precisamente esa. Se tarda, por eso hice referencia a las distancias de Valle Gran Rey a San Sebastián como de Madrid a Toledo, más. Así que los traslados de pacientes que necesitan asistencia se tienen que realizar haciendo uso del helicóptero, que en muchos casos es una pesadilla para muchas familias. Es urgente para los traslados de pacientes y se necesita, señor presidente, una ambulancia, evitando esos desplazamientos a veces
tan costosos y puede ser una solución en el futuro. Somos conscientes, señorías, de los colapsos que sufren los servicios en los grandes centros hospitalarios de las dos áreas metropolitanas de Canarias, pero no se olviden de los que estamos más lejos, de los que está el mar en medio. No se olviden de los que no podemos en coche ir hasta un hospital donde con los últimos adelantos médicos son capaces de salvar la vida de un paciente. Usted, señor Clavijo, reconoció en su sesión de investidura que Canarias tenemos un grave problema de conectividad, que hay islas de primera e islas de segunda, y que la obligación de su gobierno era resolver esta situación injusta. Pues bien, señorías, yo solo le recuerdo sus palabras, porque siguen existiendo, es verdad que se han resuelto algunos problemas, diferencias de categoría donde los ciudadanos no disfrutan en unas islas de los mismos servicios y la misma calidad de vida que en otros. Su compromiso era una compensación del 75% para llegar, entiendo yo, al 100% un poquitito más adelante en los costes del transporte de personas residentes y de algunas mercancías básicas en La Gomera, en El Hierro y La Graciosa. Ya eso está en marcha. Donde más cara, por cierto, es la cesta de la compra y más cara es la vida para los ciudadanos que padecen la doble insularidad. Y usted se comprometió, y se lo recuerdo, señor presidente, a buscar una solución en su debate de investidura para con la conexión de los puertos del sur de la isla de La Gomera, para que los ciudadanos de Valle Gran Rey, de Playa de Santiago y de San Sebastián tuvieran resuelto la conectividad a través de un barco. Usted sabe, señoría, que la principal actividad de Canarias es el turismo. No es casual que nuestra economía esté basada en los servicios, porque es donde tenemos ventajas competitivas naturales. Y también sabe que la conectividad es esencial para el sector y el desarrollo de nuestra tierra. Canarias no tendría más de 13 millones de visitantes si no contara con una red de puertos y aeropuertos y sus conexiones con toda Europa. Así que no es una coincidencia que las islas más pobres de Canarias sean las peor conectadas. La Gomera sigue padeciendo esa condena por partida triple. Somos la isla que más retraso lleva en la ejecución de carreteras. Señora consejera, el convenio, espero que haya gobierno pronto y que usted negocie el convenio de carreteras y que tome las decisiones con el equilibrio y las necesidades actuales. Necesitamos que su gobierno siga trabajando en ese escenario en el que los costos y oportunidades del transporte sean iguales para todos los canarios, sean cual sea las islas en las que viven. Señor presidente, el aeropuerto de La Gomera es el perfecto ejemplo de la desatención y el olvido. Y mucho me temo que con AENA en manos privadas estaremos condenados a padecer ese castigo durante muchos años. No es de recibo que nuestra isla no tenga conexiones con otras islas de Canarias, ni es de recibo que para ir a Gran Canaria tengamos que parar, posar en el aeropuerto de Los Rodeos. No sostenible hoy, a principios del siglo XXI. Eso hay que cambiarlo. Pero los gomeros no venimos a este Parlamento a llorar, señor presidente, venimos a recordar lo que su gobierno tiene pendiente de hacer en nuestra isla y en Canarias, porque es verdad que la bisagra que hace ruido es a la que se le pone de cuando en cuando aceite. Yo no vengo a hacer ruido, yo vengo a recordar, pero nosotros también tenemos nuestros propios planes y nuestros propios compromisos, pero queremos contar con su ayuda. Queremos un turismo sostenible, integrado en la sociedad de cada isla, que se entienda y se mezcle con nosotros. No queremos hacer guetos turísticos por un lado y pueblos pobres por otro. Señor presidente, le recuerdo que las heridas del Garajonay causadas por el incendio de 2012 siguen abiertas y hay que tratarlas año tras año con recursos, dedicación y paciencia, hasta que nuestro parque vuelva a recuperarse por completo, pues es recuperar la laurisilva del Garajonay, es recuperar el corazón verde de La Gomera, es poner en valor un medio natural único para el desarrollo turístico de nuestra isla y para preservar un valor que es del mundo. Los medios para la extinción son importantes, señor presidente, que por cierto le agradezco. Después de 16 años, habiendo pasado un gobierno del Partido Popular, del Partido Socialista y también Coalición Canaria, no había tomado nunca la decisión. Usted la adoptó para que este año ya tengamos el helicóptero para la prevención durante 6 meses de verano. También se lo agradezco públicamente. Y eso le honra como presidente del gobierno, porque está donde está el problema. Tenemos que cumplir las infraestructuras o completar las infraestructuras para la recogida de residuos urbanos y también para un sistema de recogida selectiva, a la vez que acabar con los vertederos incontrolados que contravienen la normativa europea, el sentido común y la vocación turística de nuestras islas. Necesitamos la conexión eléctrica con Tenerife a través del cable submarino, don Pedro.
pero no vamos a renunciar a las energías renovables y espero que este Gobierno siga apostando por una estrategia de autoabastecimiento energético con energías limpias, en las que Canarias es multimillonaria y tiene un yacimiento prácticamente inagotable. Nuestra visión para Canarias, para La Gomera, señor presidente, es recuperar la despensa con un plan inteligente de producción agraria, desarrollar un parque de industrias estratégicas para el que contamos en La Gomera y vamos a destinar esos fondos de élite, si la Comisión lo pasa, más de 100.000 metros cuadrados de suelo público para ponerlos en manos de las pequeñas empresas, la venta de un nuevo tipo de servicios turísticos basado en la excelencia y el medio ambiente. Es necesario que los fondos comunitarios de ayudas a la agricultura lleguen realmente a los pequeños agricultores y a las pymes, señor presidente. Señora presidenta. 4 minutos más, señor Curbelo. En Canarias, señor presidente, y el Gobierno tiene que dejar de hacer, yo creo que ya lo está intentando, de medianero de las subvenciones de los poderosos que controlan lo poco que queda en nuestro campo canario. Hay que pasar a integrar a nuestros jóvenes y sacar el campo de la pobreza y el agotamiento a una actividad rentable y que sirva de despensa a los más de 13 millones de turistas y que sea capaz de generar empleo y riqueza a la vez que fijar la población para evitar la migración. Nuestras islas son ricas en productos agroalimentarios de calidad. Hay que fortalecer esta realidad. Termino, señor presidente, señora presidenta, señorías, resumiendo el balance final de este primer año de Gobierno. Han reformado ustedes bastante poco. Se lo dije hace un año y se lo repito ahora. Hace falta valentía. Canarias no se puede cambiar con maquillaje, sino que necesita cirugía. Esto no va de piel, va de músculo. Usted lo sabe y me alegra, señor presidente. Las reformas que necesitan estas islas deben ser revolucionarias. Han planteado ustedes un borrador de ley del suelo descentralizado hacia los cabildos y ayuntamientos, una de las herramientas de desarrollo que estaban atascadas en la burocracia. Y ya era hora de que se tomara una medida para los que son elegidos. Los ciudadanos reciban toda la responsabilidad con todas sus consecuencias, inclusive las peores que algunos auguran. Ya era hora. Pero con solo un grano de arena no se hace una playa. Este Gobierno ha consumido sus primeros 9 meses y yo no puedo negarle que ha sido valiente con la reforma que propone para el suelo y para el plan de desarrollo para la reactivación económica de las islas que ha dotado con fondos de élite. Las reformas no se pueden agotar en 2 brochazos. Este es un Gobierno joven, un Gobierno que decía que venía a transformar Canarias. Yo me lo creo. Las islas más pobres y los canarios que menos tienen seguimos esperando. Me consta la voluntad para llevar a cabo esa transformación. Usted, recuerdo, nos citó a San Agustín en su primer discurso ante esta Cámara. Yo le voy a recordar otras palabras de este mismo personaje para que no se olvide usted de la realidad de Canarias. Donde no existe caridad, no puede haber justicia. Y termino, señor presidente. Es imprescindible, urgente, prioritario, modificar el actual sistema de financiación autonómica. Esa es la tarea más importante que hoy tiene el Gobierno. Me alegra que vaya buscando complicidades en las comunidades autónomas que también están siendo perjudicadas, como Andalucía, que es una de ellas, o Murcia, o Castilla-La Mancha. Me alegra, porque si vamos solos, en un momento en el que el Estado se debate en el enfrentamiento territorial, en el momento en que se es poco solidario para que la caja común pueda repartir recursos a las comunidades autónomas que lo necesitan, nosotros necesitamos esto como agua de mayo. Yo sé que a veces hay que recordar las cosas. 700 millones de euros que deje de ingresar el Gobierno de Canarias, pues podía hacer muchísimas cosas, no solo en la sanidad, en la educación, en los servicios sociales, sino también en muchas cosas más. Le animo a que sea esa una de las prioridades y cuente también con la agrupación socialista Gomera, porque nosotros también, aunque seamos de representación territorial en la isla de La Gomera, nosotros pensamos también en clave de Canarias, pensamos en el conjunto de los ciudadanos canarios, aunque indudablemente tenemos que ayudar a la isla de La Gomera. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Curbelo.